era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Vamos a orar. Padre amado, todopoderoso, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, por tu presencia, Señor, por tus bendiciones, Padre eterno, por tus caricias. Y vamos a entrar al consejo de la palabra, Señor, que tú ya has dispuesto, Padre Santo, en mi mente, en mi corazón, para traerla delante de tu pueblo, Señor. Te pido que me des tú la libertad, la dirección, Padre Santo, para poder predicar libremente, Señor, para poder, Padre Santo, exponer lo que tú me has entregado, Señor. Que sea de bendición para mi vida, para mi persona, para mi familia, para mi casa, Señor, y también para tu pueblo, mi Señor. Porque siempre, Señor, desde el primer día que fue fundada la tierra, desde el primer hombre que pisó esta tierra, que formaste tú, Señor, siempre hemos necesitado de tu palabra, siempre hemos dependido de tu palabra para poder vivir, para poder tener vida, Señor, para poder alcanzar la bendición, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a meditar en ella, a recibir el consejo y que sea de bendición, Padre Santo, para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos, dando un gloria a Dios. Aleluya. En esta pequeña historia, hermanos, quiero enfocarla un poco en nuestra vida, porque ellos eran hombres mortales, con ataduras, con debilidades, con deseos, con miedos, como todos nosotros. Y para recapitular un poco y hacer una pequeña introducción, yo creo que ya todos sabemos quién era el joven Samuel. Amén. Su mamá Ana oró y lloró y rogó por él. Y Dios se lo concedió a esta mujer, una mujer que era estéril. Porque para nuestro Señor nada es imposible. Amén. Y en el tiempo de la vida del joven Samuel, estaba como encargado del sacerdocio un hombre llamado Elí, el sacerdote Elí. Y era por ley de Jehová que los hijos de los sacerdotes heredarían el sacerdocio. Y Elí tenía 2 hijos. Amén. Aquí acabamos de leer que los 2 hijos de Elí eran pues desobedientes. En el verso 12, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Quiero que lo ponga en su mente. Eran 2 sacerdotes y el Señor está diciendo: eran impíos, no me conocen, no saben de Jehová, no saben de la ley de Jehová. ¿Quién del pueblo va a pensar que un sacerdote, que un pastor, que un ministro es un impío y no conoce de Dios? No es eso lo que está en nuestra mente. Pero el Señor dijo: son impíos.
Impíos son hombres malos que practicaban la maldad. ¿Qué es lo que estos hombres hacían? Aquí el verso que leímos menciona un poco. Dice que dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo. O sea que se acostaban con las mujeres que cuidaban la puerta. No era una puerta como esta. Si usted ha leído un poco la historia de cómo eran los tabernáculos, había divisiones para llegar a donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia del Señor. Pero lo que quiero hoy poner en su mente es que, siendo sacerdotes, siendo los dirigentes del pueblo, eran impíos delante de Dios y hacían gran pecado. Además de eso, dice la palabra, que cuando el pueblo traía la ofrenda a Jehová, recuerde usted que antes eran ofrendas no como estas, $1, $2, $3, $5, unas monedas, no. Había que traer carne de machos cabríos, la ofrenda que trajeran, y esa ofrenda tenía que ser quemada y presentada delante del Señor. Y ya estaba estipulado por la ley del Señor qué parte le tocaría solamente agarrar a los sacerdotes para comer para su pueblo. Pero ellos no se conformaban con eso. Decían, no, espera, no presentes la ofrenda. Quiero esta parte, la mejor carne, lo mejor de ahí. Y si no se las daban a sus criados, dice que la arrebataban, la tomaban por la fuerza. O sea, querían quedarse con la parte que pertenecía a la ofrenda del Señor, la ofrenda de Jehová. Que significa que eran avarientos. Había avaricia en su corazón y en su vida. No querían que en su casa faltara alimento, que no faltara la carne, que no faltara la comida. Querían tenerlo mejor. ¿Alguien aquí no quiere eso? Todos aquí queremos eso. Queremos lo mejor en nuestra casa. La mejor comida, la mejor ropa, los mejores carros, qué sé yo, la mejor casa, el mejor teléfono. ¿Es malo? No es malo. Malo es cómo lo podamos obtener. Amén. Desagradando al Señor. Y estos hombres lo hacían robándole al Señor, forzando las cosas. Y dice la palabra que el Señor se molestó mucho con ellos. Y envió un hombre y le dijo a Elí, Dios hará morir a tus hijos. Y esto será la señal. Morirán los dos el mismo día, le dijo. Los dos morirán el mismo día. Esta es la señal. No habrá anciano en tu casa. No llegarán a viejos. Jehová les quitará la vida. Por desleales, por impíos, por desobedientes. Usted debe todo lo que quiera. Y yo me imagino que estos dos hombres buscaban riqueza, buscaban alimento, buscaban tener lo mejor para dejarle a su herencia, a sus hijos, a sus descendientes. Pero el Señor había decidido que entre sus descendientes no habría hombre viejo. Todos morían en la juventud por haber desagradado al Dios del cielo. Y aquí en el capítulo 4, que es donde quiero empezar a desarrollar un poco este tema. Llegó un momento donde llegó una batalla con el pueblo de Israel. Y voy a leer el capítulo 4 en adelante, que dice así, verso 1. Y Samuel habló a todo Israel. Dice, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando vio el pueblo al campamento,
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Vamos a parar un poco ahí. Siempre había guerra entre filisteos e israelitas. Y era costumbre que cuando Dios hablaba al siervo de Dios, al profeta o al rey, que fueran a pelear, Israel ganaba la pelea, porque Dios lo había dicho. Y en esta ocasión, que ellos salieron a pelear, dice que cayeron 4,000 hombres. Y los ancianos dijeron: ¿qué nos ha hecho Jehová? ¿Por qué nos entregó en manos de los filisteos? ¿Por qué perdimos la batalla? Se preguntaron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos entregó? Y dijeron ellos: traigamos el arca con nosotros para pelear contra ellos, y entonces les vamos a ganar. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, la presencia de Jehová, la ayuda de Jehová. Representaba la victoria, representaba el triunfo, representaba el sí se puede, el lo voy a lograr, el lo voy a alcanzar, el lo puedo hacer. Representaba el cuidado, el favor de Dios para con el pueblo. Pero ellos no habían meditado en su mente, en su corazón, por qué Dios no les había dado la victoria. Y dijeron: bueno, vamos a agarrar el arca. Venía sobre era una dedicación que habían hecho, y la podían cargar en los hombros y la llevaban. Pero la sacaron dice ahí, de Silo, lugar donde siempre estaba. Estos hombres que querían obtener la victoria, escogieron a 2 sacerdotes, a los 2 hijos de Elí, que eran, dice la palabra, impíos delante de Dios. Escogieron a los 2 hombres más pecadores ante los ojos de Dios para que llevaran el arca del pacto. Escogieron a los 2 hombres más pecadores del pueblo para que representaran la presencia de Dios en el pueblo. Ellos pensaron: ok, Dios,
¿No nos quieres ayudar? ¿No nos quieres dar la victoria? Nos vamos a llevar el arca, a ver si no nos das la victoria. Porque tú dijiste que el arca era señal de tu presencia, de que estarías con nosotros, de que tendríamos la victoria, de que nos ibas a ayudar. Nos vamos a traer el arca y nos tiene que ayudar, dijeron ellos. Pero no fue así. Gracias, hermano. Estoy llorando, estoy sudando, una o dos. Gloria sea al Señor. Y a donde yo quiero llegar es a que usted y yo meditemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que no se trata de venir a la iglesia, de que no se trata de ser diácono, ministro o lo que sea, de que no se trata de traer la palabra de Dios abajo del hombro para que todos digan, eres cristiano. De que no se trata de dejar abierto el Salmo 91 y dormir en tu casa, y porque dejaste la Biblia abierta, va a venir la bendición y vas a tener la victoria. Porque fue lo que estos hombres pensaron. Vamos a traer el arca que representa la presencia de Dios y nos va a dar la victoria. Y no les dio la victoria al Señor. Acabó con ellos. Porque era una burla lo que hacía Israel y los sacerdotes con la ley de Jehová, con los mandamientos de Dios. Y nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos estar llenos de cultos, llenos de alabanza, en la música, el que canta, el que toca, el que predica, el que preside. Podemos estar llenos de todo eso. Podemos tener lo que representa a Dios. La Biblia, los cantos, la alabanza, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero que Dios no esté con nosotros. El pueblo de Israel no meditó y no se daba cuenta que Dios no estaba con ellos. Que Dios había decidido dejarlos morir como pueblo. Israel perdió algunas batallas, pero esta fue la peor de todas. Porque no solamente perdieron hombres, perdieron la presencia de Dios. Perdieron el favor de Dios, el cuidado de Dios, la bendición de Dios. No es que los filisteos les ganaron, es que Dios los entregó. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué en mi vida? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué en mi familia? Es que Dios esto, es que Dios no me oye, es que Dios aquello. Es que a lo mejor no es Dios. Yo creo que la culpa nunca va a ser de Dios. La culpa es mía. Porque nos acostumbramos a servirle a Dios a nuestra forma y a nuestra manera. Elí, dice la palabra, era ya viejo. Vivía a la entrada del tabernáculo, a la entrada del... cuidando ahí. ¿De qué me sirve a mí ser el que está sentado a la puerta todos los cultos, todos los servicios, cada ensayo, cada oración? Pero que no esté Dios en mí. ¿De qué me sirve ser cristiano de la iglesia, de Dios, pero Dios no está en mi vida? Dios no está en mi persona. No conocer a Dios, no obedecer a Dios, no servir a Dios, no amar a Dios. Elí ahí vivía. Y las mujeres también. Dice que dormían, las que dormían en la puerta del templo. Ahí estaban en las noches. No estaban para fornicar, para hacer unas sinvergüenzas. Era para que adoraran, sirvieran, alabaran al Señor con todo su corazón. Y los sacerdotes tenían que hacer lo mismo, los levitas, los cantores. Pero no hacían eso. Pero decían, somos el pueblo de Jehová. Nos dará la victoria. Tenemos que vencer. Dios me va a dar lo que estoy pidiendo porque soy cristiano, porque pertenezco a la iglesia de Hermiston, porque yo voy ahí, porque yo soy cristiano y porque tengo Biblia y porque voy a los cultos. No nos va a dar Dios la victoria porque vengamos a la iglesia.
Hay deseos en nuestro corazón, en nuestras vidas, en las familias. Pero ese deseo y ese gozo que deseamos tener, nos lo tiene que dar el Señor con su poder, por su voluntad, por su amor. Todos sabemos que Dios es bueno, que es misericordioso y que ama a la humanidad. Está demostrado. Entregó a su Hijo para que muriese por nosotros y tuviésemos vida eterna. Pero a veces a la iglesia nos pasa lo que a este pueblo, lo que a los sacerdotes de Israel en el tiempo de Elí. No miraban su pecado, su falta. Descuidaban el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, la gloria, la victoria, el triunfo. Después que tuvieron esta batalla, miramos ahí que los dos hombres murieron. ¿Por qué? Porque fue una gran necedad que dos hombres tan pecadores, tan perversos, se pusieran como santos delante del pueblo, queriendo llevar la presencia de Dios en los hombros. Me gustó lo que dijo el pastor antes de cantar su canto. Yo como pastor fallo, y como hombre fallo. Porque no solamente lo oímos nosotros, también lo escuchó el Señor. Sería ignorante de parte del pastor decir, yo soy un santo y no me equivoco, yo soy el más santo de esta casa. Porque el Señor, que conoce su vida y conoce la mía y conoce la de todos nosotros, sabe que fallamos. Es mejor humillarnos. Es mejor reconocer que tenemos faltas en nuestras vidas, que necesitamos ayuda, que necesitamos que nos cambie y que nos transforme. Yo no sé en qué momento estos dos hombres comenzaron a despreciar la presencia de Dios, que comenzó a no importarles la presencia de Dios en su vida y en el pueblo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A ellos no les importaba la presencia de Dios, ni el favor de Dios, ni el cuidado de Dios. Les importaba la carne y el placer. Y eso desagradó mucho al Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre de la ciudad y daba las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían escurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años.
Un hombre viejo en el ministerio, viejo. Toda una vida en el ministerio. Cuando él escuchó que el arca de Dios había sido tomada, había sido robada, dice la palabra, cayó hacia atrás y se desnucó. Porque perder el favor de Dios, perder la presencia de Dios, perder la gloria de Dios en una iglesia, en una familia, en una persona, en una vida, representa la muerte espiritual. Podemos perder muchas cosas: trabajo, dinero, carros, comida. Aún él perdió familia. Y seguir Dios con nosotros nos dará lo que necesitamos algún día. Pero perder la presencia de Dios, perder el favor de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, es la muerte para cualquiera. Es la muerte para una iglesia, es la muerte para un ministerio, es la muerte para un pastorado. Una familia sin la presencia de Dios, una vida, un cristiano, una cristiana que no conoce de Dios, que no sabe de Dios como los hijos de Eli. No saben quién es Dios, no saben quién es el Señor Jesucristo, no saben ni adorar, ni alabar, ni cantar, ni hacer nada para alabar al Señor. ...98 años tenía Eli. Era hombre viejo en el ministerio. Y murió sin la presencia. Porque ya había sido tomada, ya había sido desechado Eli, el sacerdocio y su familia. Yo creo que lo más difícil, lo más duro para un padre, para una madre, es ser desechado por Dios. Que en tus hijos no haya hombres de Dios. Que en tus hijas no haya siervas de Dios. No haya mujeres de palabra, mujeres de oración, hombres de oración. Yo no sé qué tenga Dios en tu casa. Pero yo he orado por mis hijos y he dicho al Señor, si hay ministros, si hay diáconos, si hay pastores, si hay profetas, si hay evangelistas, guárdalos, bendícelos. Y yo no sé qué tenga el Señor para sus vidas, pero sé que el que le busca, el que le ama, el que le sirve, Dios lo va a bendecir. Pero este hombre murió sin la presencia. Yo quiero que medite un poquito y que piense las cosas. ¿Cómo nos acercamos a la presencia de Dios? No importa dónde esté. Puede estar en su casa. Quizás usted está orando aquí y a un lado está el teléfono, la tablet o la novela, todo lo que da. Yo le pregunto, medite en su mente, en su corazón. ¿Será agradable delante de Dios? Aún cuando venimos a esta casa. Yo lo he hecho en algunas ocasiones y mis ojos lo han visto muchas veces. Que llegamos corriendo, entramos por la puerta, no somos dignos de doblar la rodilla antes de venir al altar. Llegamos a la carrera y empezamos a alabar, a cantar, a tocar. Yo le voy a decir una cosa, tenga cuidado, mucho cuidado, porque a quien le va a dar usted alabanza es al Señor de los cielos. No es para el pastor ni es para la iglesia. Y muchas veces llegamos a la carrera y Señor, perdón Señor, ya llegué a doblar la rodilla, Señor, ayúdame. Mira, yo qué sé, perdón unas cosas en su tarde. Porque aún cuando llegamos a una casa de un familiar bien desconocido, no llegamos y nos sentamos a la mesa, ¿qué vamos a comer ahora? No podemos hacer eso porque tenemos respeto, porque es una casa. Pero la casa de Dios, llegamos como se nos da la gana. Con altar o sin altar. No nos presentamos delante del Señor antes de venir a darle la alabanza de la adoración. Quizás usted diga, pues yo no estoy en el altar, yo estoy en la silla. Sí, pero estás entrando a la casa de Dios. Y le vas a presentar alabanza al Rey del cielo. Al que nos dio la vida, al que nos da la salud.
al que nos da la salvación. ¿Cómo llegar como si nada? Puede ser un peligro, porque estos dos hombres se acostumbraron a ese tipo de vida, al grado que Jehová se cansó y decidió matarlos, y matar a su descendencia, y matar a los hijos, y que nunca, nunca, nunca en su descendencia hubiera sacerdotes en la iglesia. Una falta grave. Vamos a decir, y qué malos eran, pero nosotros hacemos lo mismo. Nos descuidamos. Bueno, no nos descuidamos, descuidamos a nuestro Dios. No le damos la honra que se merece y la gloria que se merece. El respeto y el cuidado que como Dios se merece. Podemos seguir leyendo, dice el verso 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Fueron las últimas palabras de esta mujer. Sus últimas palabras antes de morir. Ella dijo: Icabod, sin gloria, sin bendición, sin el favor de Dios, sin la protección, sin salvación quizás. Si hoy fuera su último día, o cuando vaya a ser su último día, ¿cuáles van a ser sus últimas palabras? Icabod, sin gloria, sin presencia, sin bendición, sin favor de Dios. ¿O será un gloria a Dios, un santo, un gracias, Señor, por haberme dejado servirte estos 30, 50, 60 años? Gracias porque te conocí, gracias porque te serví, gracias porque pude hacer algo en esta vida, gracias porque te conocí, Señor, gracias porque experimenté tu presencia, el gozo de tu poder. Es que los cristianos nos acostumbramos a vivir sin la presencia del Señor. Y lo más hermoso que podemos tener los cristianos es sentir sus caricias, es sentir su presencia. Nos pueden faltar muchas cosas, podemos pasar por muchos dolores y aflicciones, pero cuando la presencia de Dios viene a tu vida y te toca y te acaricia, conoce tu dolor, conoce tu flaqueza, conoce tus tristezas, conoce tus deseos, y te da paz y te da gozo y te da alegría. Y podemos tener